Hola, buenas tardes desde Lisboa y buenos días para aquellos que nos ven desde Latinoamérica o desde otros lugares. Bom dia, boa tarde, nossos colegas de Portugal y de Brasil también. Sean muy bienvenidos. Me gustaría darles la bienvenida a este primer episodio de la serie de webinars sobre derechos humanos y empresas en América Latina, desarrollos, desafíos y oportunidades. En este primer episodio nos centraremos en las experiencias latinoamericanas en materia de reparación. También quería indicarles que esta serie de webinars ha sido organizada conjuntamente con el centro de Nova, Nova Center on Business, Human Rights and Environment de la Universidad Nova de Lisboa, junto con mis colegas Claire Bright y Celinda Grasa Pires, y con el Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey, con nuestro colega Humberto Cantú Rivera, además de la colaboración de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas y el Teaching Business and Human Rights Forum. También me gustaría agradecer a nuestros ponentes hoy, porque estoy segura de que tendremos un debate fructífero. Y sin más dilación, me gustaría darle la palabra a la que será nuestra moderadora en el día de hoy, mi colega y amiga Livia Arenal Lora, que es profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla y directora de la Fundación para la Cooperación API, y además de ser experta también en el área de empresas y derechos humanos. Así que sin más, por favor, Livia, tienes la palabra. Muchas gracias, Laura. Bueno, en primer lugar, pues quisiera agradecer al Centro Nova, en particular pues, a Laura Íñigo y a Claire Bright, la invitación para poder moderar este primer episodio en estas jornadas en materia de empresas y derechos humanos. Y bienvenidos y bienvenidas a todos los ponentes, oradores y participantes en esta sesión. Como no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Y creo que la jornada va a ser intensa, sin más dilación, voy a presentar a cada uno y cada una de los ponentes en este webinar de hoy. Y quiero empezar por presentar a Luis Rodríguez Piñero, que ha sido también compañero de la Universidad de Sevilla y es oficial de Derechos Humanos en la sección de Empresas y Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde, entre otros, trabaja como punto focal sobre empresas y derechos humanos para América Latina y Caribe. También es especialista en cuestiones de instituciones financieras internacionales y derechos de los pueblos indígenas. Bienvenido, Luis, y muchas gracias por estar presente hoy en este webinar. A continuación, quiero presentar a Humberto Cantú Rivera, que es profesor titular de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey y es también director ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de esta misma universidad. Desde el año 2015 colabora como asesor experto de la Delegación de México ante el Grupo de Trabajo Intergubernamental encargado de elaborar un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos. Así que bienvenido también, Humberto, a este webinar. Muchísimas gracias por tu presencia. A continuación, quiero presentar a Florencia Weber-Oschi, no sé si he pronunciado bien tu apellido, Florencia, que es profesora ayudante de la Cátedra en Derecho Internacional Privado y doctoranda en Derecho de la Universidad Nacional del Litoral. Es asesora del Programa de Empresas y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación y es consultora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el marco del proyecto Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe. Así que también bienvenida, Florencia, y muchísimas gracias por tu presencia en este webinar. A continuación, quiero presentar a Daniel An Pamplona,
que es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, donde imparte cursos sobre Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Empresas y Derechos Humanos. También es coordinadora de la Clínica de Derechos Humanos de esta misma universidad y actualmente es profesora visitante en el Instituto Bonavero de Derechos Humanos de la Universidad de Oxford. Así que bienvenida, Daniele, también a este webinar. Muchas gracias por tu participación. Y para finalizar voy a presentar a Miguel Barbosa López, que es abogado y maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame y actualmente es coordinador de la línea de Empresas y Derechos Humanos del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Así que una vez presentados a todos y a todas, os doy de nuevo la bienvenida. Este webinar se va a celebrar, van a exponer, ¿verdad?, cada uno de los ponentes durante 10-12 minutos aproximadamente. Yo como moderadora podré preguntarles, les plantearé una pequeña pregunta, una cuestión sobre el tema que van a abordar y finalmente tendremos pues, un espacio para que todos los participantes puedan plantear preguntas, observaciones a todos y cada uno de los ponentes. Así que sin más dilación, pues le doy la palabra a Luis Rodríguez Piñero. Gracias, Luis. Puedes comenzar cuando quieras. Muchísimas gracias, Livia, y un saludo también muy cordial de mi parte. Buenas tardes para Europa, buenos días para América Latina, buen día. Mi nombre es Luis Rodríguez Piñero y voy a hablar hoy en nombre de la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y en particular voy a hablar de una cuestión que es muy importante y muy relevante ahora, que es la cuestión de la debida diligencia y cómo la debida diligencia tiene también implicaciones para la responsabilidad jurídica de las empresas. Para ello voy a compartir la pantalla con ustedes para poder presentarles una muy breve presentación de PowerPoint. Y antes de empezar, me gustaría quizás darles un poquito de contexto de por qué estoy hoy, el día de hoy, con ustedes hablando de este tema tan, como digo, tan importante. Bueno, la cuestión yo creo que, como ustedes conocen muy bien, la cuestión tiene que ver con los principios rectores de empresas y derechos humanos, que es el marco global que nos guía un poco en esta discusión. Dentro de los principios rectores en particular, como saben, hay un tercer pilar, que es el pilar de remediar, donde corresponden responsabilidades mutuas tanto del Estado como de las empresas. Ahí creo que estamos todos y todas más o menos claros. Precisamente dentro de este pilar, el pilar de remediar, nuestra oficina se dio cuenta desde muy pronto de la adopción de los principios rectores de empresas y derechos humanos, que quizás el pilar que presenta mayores desafíos desde el punto de vista de implementación práctica y también mayores desafíos desde el punto de vista de la conceptualización. Es por ello que con mandatos de distintas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, a partir del 2014, nuestra oficina ha estado embarcada en un proyecto que se ha llamado Acceso a Reparación y Rendición de Cuentas, Accountability and Remedy Project en inglés, o ARP, en el que hemos estado analizando cada uno de los mecanismos a los que se hace referencia en el tercer pilar de los principios rectores para prestar remedio en casos de abusos relacionados con las actividades empresariales. Estos tres mecanismos son básicamente los mecanismos estatales, judiciales, tribunales y cortes que ya conocemos, los mecanismos también estatales de queja, pero de carácter no judicial, tales como puntos nacionales de contacto, Institución Nacional de Derechos Humanos, etcétera, y mecanismos de queja de carácter no estatal, de los cuales también se cuentan los propios mecanismos que ponen en práctica las empresas. Cada uno de estos mecanismos ha sido objeto de detallados análisis por parte de nuestra oficina dentro de este proyecto en fases que hemos llamado ARP1, ARP2 y ARP3. Y dentro de estos informes se han llevado a cabo muchísimas consultas con especialistas y también con actores de las empresas, sociedad civil, actores clave. Ello nos ha permitido tener
un entendimiento más claro sobre algunos aspectos clave del debate que estamos teniendo hoy sobre acceso a reparación. Y en particular hubo una cuestión que salió a relucir en el primero de las fases del proyecto ARP, que es esta cuestión, como les digo, de la debida diligencia y su relación con la responsabilidad jurídica, que sale a relucir sobre todo, evidentemente, en el contexto de los mecanismos de carácter judicial. Hago referencia breve a este informe que tienen en sus pantallas y me permito remitirles a él para mayores informaciones. Gracias a la colaboración del profesor Humberto Cantú y de su equipo, estamos procediendo a la traducción al castellano de dicho informe, lo cual haremos en las próximas semanas. ¿Cuál es el punto de partida de este informe? Y de nuevo, ¿por qué esta cuestión de la que vengo a hablarles hoy creemos que es tan importante? Pues bien, dentro del segundo pilar, el pilar de respetar, es decir, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, existen, como sabemos bien, esta expectativa de que las empresas deben, según los principios rectores, deben llevar a cabo mecanismos, poner en práctica mecanismos y procedimientos de debida diligencia en materia de derechos humanos. Ahora bien, cuando hablamos de debida diligencia en materia de derechos humanos, hablamos de algo distinto al tipo de debida diligencia que es jurídica, de la que estamos acostumbrados a hablar a los abogados y abogadas, por ejemplo, debida diligencia de carácter transaccional. Cuando estamos hablando de debida diligencia, estamos hablando de un mecanismo que tiene que ver más con la gestión de riesgos empresariales, como sabemos, con la finalidad de identificar, prevenir, mitigar y reparar posibles abusos de violaciones o impactos negativos como resultado de las actividades empresariales. No es, por tanto, un concepto propiamente jurídico. Y tampoco existe una obligación marcadamente jurídica por parte de las empresas de llevar a cabo debida diligencia. Si recordamos bien, la responsabilidad corporativa precisamente se conceptualiza como una responsabilidad, como un cumplimiento de una expectativa social, pero no como una obligación jurídica dura, donde sí sí se reconoce al Estado. ¿Cómo exigir, por tanto, responsabilidad si no se lleva a cabo la debida diligencia? Esa es un poco la pregunta que tenemos que responder. ¿Y qué implicaciones tiene esta falta de debida diligencia o falta de calidad, en su caso, de debida diligencia para la responsabilidad jurídica de las empresas? Los principios rectores únicamente nos dan una pequeña pista, que es en el comentario al principio rector número 12, donde lo que aclaran los principios rectores es que la cuestión de la responsabilidad de la empresa, tal y que se concibe en el pilar 2, es distinto de cuestiones de responsabilidad jurídica. Cuestiones que, como lo dicen los principios rectores, siguen dependiendo en gran medida de los marcos jurídicos y administrativos de los estados. ¿Qué quiere decir esto? Me he permitido elaborar un pequeño gráfico para mostrar un poco lo que considero que es el marco conceptual de los principios rectores sobre este punto en particular. Pues bien, ¿cómo se solapa la debida diligencia en materia de derechos humanos con la responsabilidad jurídica? Por un lado, tenemos que tener claro que la debida diligencia en derechos humanos pertenece a la expectativa social de que las empresas deben respetar los derechos humanos, es decir, al segundo pilar. Y por otro lado, como nos dice el comentario del principio rector número 12, que las cuestiones de responsabilidad jurídica pertenecen al pilar 1, es decir, a la obligación del Estado de proteger los derechos humanos frente a la actividad de las empresas. Y esa obligación de proteger, como sabemos, implica una serie de funciones típicas del Estado que incluye la función legislativa, la función de supervisión y, en su caso, la función sancionadora. Con lo cual, si queremos hablar de cuáles son las relaciones entre la debida diligencia y la responsabilidad jurídica de las empresas, nos estamos metiendo en un terreno de pilar 1. Y es desde el pilar 1 en el que debemos conducir esta discusión en términos jurídicos. Nuestro informe, este informe de ARP 1 sobre las conexiones entre debida diligencia y responsabilidad jurídica, hace referencia hasta 5 formas en que hay una intersección de ambas categorías. 5 formas en las que sí ha habido debida diligencia por parte de las empresas o no ha habido, o si ha habido una debida diligencia pero de no suficiente calidad, eso puede conllevar
implicaciones jurídicas para las empresas, siempre partiendo de que haya regulaciones, marcos regulatorios y administrativos, y en su caso práctica jurisprudencial, que lo permita dentro de nuevo del pilar 1. Estas son las 5 formas, las distintas categorías, las 5 distintas categorías que identifica nuestro informe. En primer lugar, puede haber implicaciones jurídicas por falta de debida diligencia o por debida diligencia insuficiente en caso de que exista una legislación nacional o de ámbito supranacional, como luego veremos, sobre debida diligencia, lo que ahora llamamos debida diligencia obligatoria. Existen también muchos otros ámbitos donde podrían modularse consideraciones de responsabilidad jurídica de las empresas por falta de debida diligencia en materia de derechos humanos. Y aquí un gran ámbito donde se produciría, donde hay muchísimo campo por explorar por parte de los tribunales de justicia, es evidentemente la responsabilidad por negligencia, o tanto en el ámbito civil, extracontractual, como en el caso de la responsabilidad, en su caso penal. La existencia o no de debida diligencia podría modificar o incluso eximir a las empresas de responsabilidad jurídica si prueban que han llevado a cabo esa debida diligencia, y eso puede dar lugar a una defensa legal específica. Por último, la cuestión de si ha habido debida diligencia por parte de las empresas en materia de derechos humanos podría tener también implicaciones para casos de responsabilidad secundaria, responsabilidad vicaria o complicidad. Y por último, evidentemente también para modular y en su caso reducir o ampliar las distintas sanciones que pueden llevar aparejadas la falta de responsabilidad. Como ven, existe una amplia panoplia de espacios donde podría jugarse con el concepto de debida diligencia para llegar a que la debida diligencia genere efectos sobre la responsabilidad jurídica de las empresas. Con lo cual, el debate que tenemos muchas veces, un debate que se produce, por ejemplo, y esto lo hemos visto mucho en nuestro ámbito cultural, en la América Latina y el Caribe, pero también en España y Portugal, este debate de que los principios rectores son insuficientes porque son de carácter voluntario, ¿no? Es una frase que escuchamos mucho en mi oficina, particularmente en el debate sobre el tratado vinculante. De ahí ese debate sobre el instrumento jurídicamente vinculante. Pues bien, para empezar, los principios rectores no son propiamente dicho un instrumento de carácter voluntario. Se trata de un instrumento jurídicamente no vinculante, que es una cuestión bien distinta. Pero por otro lado, existen formas en las que los estados, a través de su deber de obligación de proteger, pueden modular la responsabilidad de las empresas a través de sus marcos regulatorios de ámbito doméstico. Y no puedo acabar este último minuto que me queda sin hacer referencia muy rápidamente a un ámbito que va a guiar la discusión en los próximos años, inevitablemente, que es la legislación sobre debida diligencia obligatoria. Esta legislación es precisamente uno de los ámbitos en el que los principios rectores pueden llegar a generar un debate jurídico que termine generando, a su vez, responsabilidad jurídica por parte de las empresas a través de marcos legislativos apropiados. En este gráfico que pueden ver, que ha sido elaborado por Coalición Europea de Rendición de Cuentas, van a ver cuáles son los avances que se están dando a nivel europeo sobre la legislación, que son avances muy amplios, algunos de los cuales ya cuentan con legislación, los que están en verde, otros que están en sede parlamentaria, los que están en amarillo, otros que tienen discusión ya sea en sede parlamentaria o propuestas de la sociedad civil. Pero lo importante es saber que existen muchos mecanismos a través de los cuales los estados están empezando a exigir a las empresas que lleven a cabo debida diligencia. Y en caso de que dicha debida diligencia no se produzca o se produzca de forma no suficiente, puede generar responsabilidades jurídicas de distinto tipo. El ejemplo a seguir en muchos de estos debates es la ley y quizás el proyecto, la legislación más ambiciosa, la ley francesa de deber de vigilancia, y por supuesto estamos plenamente ahora mismo en el debate del siguiente instrumento jurídico que se va a adoptar en el seno de la Unión Europea. Las últimas las últimas informaciones con las que contamos informalmente, parece ser que esta directiva nueva va a ser publicada el mes que viene, con lo cual será un instrumento que va a exigir a las determinadas empresas, a empresas de determinado tamaño de la Unión Europea,
de debida diligencia y determinadas regulaciones de gobierno corporativo e imaginen las implicaciones tan importantes que esto va a tener no solo sobre la Unión Europea, sino sobre todo sus socios comerciales. Muchísimas gracias por su atención y les dejo la palabra a ustedes por cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por tu exposición, por haberte adaptado además escrupulosamente al tiempo que tenías. Te voy a lanzar una pequeña pregunta, dos quizás, para que podamos charlar un poquito sobre este tema en materia de debida diligencia, y es la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, ¿no?, los principales riesgos, pero también desafíos que plantea la regulación jurídica de la debida diligencia en materia de derechos humanos? Y a mí alguna cuestión que me surge después de escucharte es si encuentras alguna conexión entre esta debida diligencia en materia de derechos humanos para las empresas y el deber de cuidado, que ya aparecen algunos instrumentos normativos, incluso constitucionales, en algunos países europeos, como por ejemplo en Países Bajos, ¿no?, donde este principio del deber de cuidado se ha utilizado en casos como el de la Shell. Así que esa es la doble pregunta que te lanzo. Gracias, Luis. Estás en silencio, Luis. Luis, estás en silencio, no sé si te oye. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Disculpad, había perdido la ventana. Gracias. Sí, no, muchas gracias por esas dos preguntas. En relación con la primera pregunta, ¿cuáles son los riesgos de la regulación jurídica de la debida diligencia? Creo que es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque creo que hay muchísimo interés y por razones muy evidentes y muy justificadas por este tipo de legislaciones, pero es una legislación que creemos en nuestra oficina que puede presentar dificultades técnicas de gran calado y que no pueden ser adoptadas así de forma sin considerar las distintas opciones legislativas y administrativas que existen, ¿no? Un problema con hacer un mecanismo demasiado estricto sería que se crearían incentivos perversos, en el sentido de que si se están exigiendo demasiados elementos de debida diligencia por parte de las empresas y encima los estados no cuentan con los mecanismos adecuados de supervisión, entonces podemos generar mecanismos simplemente de tick the box, meramente superficiales, donde la debida diligencia sea un requisito más de la práctica empresarial, pero no genere cambios en la cultura y sobre todo en la práctica empresarial. Eso es uno de los grandes dificultades que vemos. Existen dificultades también de carácter económico que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, si no se trata de mecanismos viables, van a ser mecanismos que van a generar un cierto nivel de dumping y una competencia hacia la baja de las empresas en materia de sostenibilidad social y ambiental. También si nos vamos al otro lado del espectro y adoptamos mecanismos que son simplemente muy superficiales o meramente mecanismos que se vean reducidos a la presentación de informes, que evidentemente es algo importante y que los principios rectores también evocan, ¿no?, el tema de la transparencia como parte del proceso de debida diligencia, pero creemos que estos pueden ser mecanismos absolutamente insuficientes y que terminen siendo un paso en falso en una discusión que, como digo, es más complejo, ¿no? Entonces hay consideraciones de política pública que hay que tener en cuenta para no cerrar estos debates en falso y no tirarse de repente de la implementación de los principios rectores a legislación de debida diligencia que tiene una serie de precondiciones, ¿no?, para ponerse en práctica. Segunda pregunta. He escrito algo que no termino de entender, perdona, Livia. Sí, el concepto de deber de cuidado, exactamente. Realmente no se trata de introducir nuevos conceptos jurídicos.
sino se trata de utilizar los ya existentes. El concepto de deber de cuidado no es un concepto en nada ajeno, es un concepto de derecho anglosajón, porque sabemos que el sistema holandés es un sistema mixto, pero no es un sistema pero no es un concepto que tenga que ser necesariamente ajeno para los conceptos jurídicos que venimos desarrollando en los sistemas de derecho civil o sistemas latinos de toda la vida, digamos, ¿no? Desde la existencia de estos mecanismos del siglo XIX. El deber de cuidado se ha llamado de muchas otras maneras, ahora llamamos debida diligencia también por la influencia anglosajona, pero cuando estudiamos derecho civil, y los que somos un poquito mayores estudiamos un poco un derecho civil bastante añejo, hablábamos también de la diligencia del buen padre de familia, ¿no? Un concepto que ahora evidentemente habría que reformular, pero sabemos exactamente a lo que nos estamos refiriendo, a responsabilidad extracontractual y a nociones básicas de debida diligencia. Dentro del silogismo de la negligencia, hay muchísimo espacio para utilizar la debida diligencia en materia de derechos humanos, ¿no? Un concepto que se explica como existe un deber de cuidado, que podría ser un deber de cuidado en materia de derechos humanos, ese deber no se cumple y como resultado de ese incumplimiento hay daños para terceros, ¿no? Existen muchísimas vías por explorar dentro de los conceptos jurídicos, ya digo, de los códigos civiles decimonónicos. Muchísimas gracias, Lidia. Sí, muchísimas gracias, Luis, por la respuesta a las dos preguntas. Hay algunas personas que están planteando algunas preguntas a través del chat. Me gustaría decirles que luego vamos a tener un espacio para preguntar o plantear dudas, observaciones, así que les solicitaría por favor que guardasen esas preguntas y al final de la sesión pues las volvemos a lanzar a cada uno de los ponentes. Muchas gracias. Bueno, pues le doy de nuevo la bienvenida a Humberto Cantú y le voy a dar paso para que pueda comenzar su exposición. Gracias, Humberto. Gracias a ti, Livia, y buenas tardes, buenos días a todas y todos. Primero que nada, obviamente quisiera agradecer a los equipos que han estado involucrados en eso, particularmente al equipo del Centro Nova sobre Derechos Humanos, Empresas y Medio Ambiente, porque ciertamente es una sociedad, una asociación que estamos logrando que permite pues tener una visión sobre algunos de los retos, algunos de los avances en América Latina, donde creemos que de hecho esta discusión hace falta y es muy importante. Entonces, Celine, Laura y obviamente aquí alguien nos escucha, muchas gracias por su colaboración en esto. Yo quisiera reiterar algunos de los puntos que Luis ya ha señalado, comenzando por invitar obviamente a quienes nos acompañan a leer con mucho detenimiento este informe que él menciona sobre el acceso a la reparación y sobre todo el vínculo con la debida diligencia. Me parece que de todos los productos que se han desarrollado en el marco de ART, aunque todos son muy buenos y apuntan a diferentes direcciones, este sin duda creo que aporta un valor agregado porque simplemente hace esos puentes que a veces faltan en lo que Luis decía, que son estos mecanismos ya existentes, y por otra parte el tema a final de cuentas de la debida diligencia y la lógica de la debida diligencia, que creo que es un tema fundamental. Pero más allá de eso, quisiera también reiterar la cuestión primordial que señalaba Luis sobre el carácter no voluntario de los principios rectores, justamente porque se trata de un instrumento que lo que hace es una interpretación del marco jurídico ya existente. Si esa es la lógica de los principios, y me parece que ese es el mismo planteamiento que John Ruggie hizo en 2011 y antes, de hecho, de presentarlos al Consejo de Derechos Humanos, encontramos muy claramente que en los diferentes sistemas jurídicos internacionales, regionales y los diferentes instrumentos existe justamente este derecho de acceso a un recurso efectivo. El acceso a un recurso efectivo que obviamente tiene ciertas características y del cual deriva esta expectativa de reparación, aunque obviamente no hablamos de un derecho a la reparación como tal, ¿no? Es un tema que es, creo que muy importante tomar en consideración. Pero bueno, sabemos muy claramente que en esta dimensión de la reparación encontramos las 5 formas tradicionales que se han desarrollado en el marco del derecho internacional de los derechos humanos: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de una repetición. Estos elementos, a final de cuentas, son retomados por los principios rectores de alguna manera, en donde se enfatiza de nueva cuenta la obligación estatal de garantizar el acceso a un recurso efectivo por vía judicial.
pero se amplía evidentemente a los mecanismos no judiciales, con la gran duda de si ofrecen el mismo nivel de posibilidades para las personas afectadas de acceder tal vez a esta reparación y también obviamente de ofrecer certeza jurídica. Realmente es algo que está presente en la práctica y además propone obviamente un papel productivo o tal vez proactivo más bien para las empresas a través de los mecanismos de reclamación. Eso me lleva a un segundo punto que es realmente qué significa este acceso a un recurso efectivo. ¿Cuáles son esos recursos efectivos que identificamos en la práctica? Y es un punto en el que tal vez todavía hay un trabajo pendiente por hacer. Encontramos desde luego el derecho civil, en donde el derecho anglosajón nos ha ido abriendo las puertas y sobre todo mostrando el camino para avanzar en esta cuestión. Y en algunos otros casos vemos algunos avances en derecho penal, la gran duda de cómo el derecho administrativo puede servir para una reparación o simplemente para un esfuerzo de establecimiento de sanciones para quienes no se comporten conforme al marco normativo y también para América Latina de forma muy significativa el ámbito constitucional, qué implica y qué ofrece el ámbito constitucional en perspectiva de reparación. Bien, habiendo dicho eso, creo que en América Latina, y este es el primero de los 4 puntos que quisiera señalar en esta intervención, se dibuja de forma muy clara cómo los mecanismos de derecho civil, los mecanismos de derecho constitucional y de cierta manera aparece un potencial en materia penal, van ofreciendo ya una ventana de análisis sobre hacia dónde se puede mover esta situación a nivel regional. Evidentemente, con algunas características propias de cada país, pero también con muchos elementos compartidos entre las diferentes jurisdicciones, pasando desde el amparo hasta algunas interpretaciones que se han dado ya a nivel de reparación, ligados justamente al tema de empresas y derechos humanos. Entonces, más allá de estos primeros 3 puntos, perdón, que señalo, son mecanismos que a final de cuentas ofrecen alguna posibilidad, independientemente de todos los retos que puedan existir en la práctica para su utilización efectiva, que ese es un tema que a final de cuentas no impide que exista ese mecanismo de reparación como tal, podemos identificar algunas tendencias. La primera son preventivas. Existe, a mi juicio, y es parte de un informe del que Miguel seguramente nos comentará y que se publicará en algunas semanas más con las personas que aquí nos acompañan como autoras y coautoras. Existe una base clara sobre prevención en los marcos jurídicos ya existentes. Si observamos el panorama latinoamericano, aquellos países que han adoptado normas sobre responsabilidad jurídica de las personas morales, o responsabilidad penal, perdón, de las personas morales o jurídicas, encontramos cómo hay una base para exigir la instauración de procesos de cumplimiento o de conformidad para prevenir la comisión de delitos económicos. Eso, si a mí me preguntan, no tiene ninguna diferencia sustantiva, más bien procedimental, frente a la cuestión de debida diligencia, que es un punto creo que muy importante y muy favorable para impulsar esta discusión. El segundo elemento es cómo esta base de prevención deriva también ya de alguna manera del marco jurídico civil. Luis hacía referencia a este deber de cuidado, yo quisiera más bien referirme al deber general de prevención, que es el que está presente en nuestros marcos jurídicos latinoamericanos y ciertamente en algunos de los europeos con esta tradición romano-germánica. Y es aquí donde vemos, y es parte de este proyecto que se compartirá en algunas semanas más, un avance muy interesante a nivel de sentencias judiciales. Primero que nada, observamos un notable incremento de las referencias a un deber preventivo de las empresas en 2 contextos, cuando haya tenido conocimiento o deba haber tenido conocimiento sobre algún riesgo que estuviera obviamente en su ámbito de capacidad de prevención. Y aquí encontramos ejemplos importantes en diferentes niveles judiciales, desde Supremas Cortes hasta Cortes de primera instancia, en México, Colombia, Perú y Argentina, en donde incluso es una referencia a los principios rectores. Eso es un elemento muy importante y no es algo reciente, es algo que tiene por lo menos desde 2016 que se ha empezado a hacer uso de esta analogía con los principios rectores y esta debida diligencia, ¿no? Y en segundo lugar, vemos también otros elementos que sin citar los principios rectores, además de esos 4 países, también aparecen con esa misma lógica en Brasil, en Chile, en Ecuador y en algunos otros países en Centroamérica, por ejemplo. Todo esto nos lleva a una conclusión preliminar muy importante. La primera es que el énfasis actualmente en la discusión judicial, tal vez no es generalizado, tal vez son algunas excepciones que han habido, pero muestran de alguna forma alguna concientización a nivel judicial
hacen énfasis en el enfoque preventivo, por una parte, que es evidentemente un elemento central de este ámbito de empresas y derechos humanos, pero también de las consecuencias en materia de reparación del concepto general de debida diligencia. Ese paralelo al que ya hacía referencia previamente, creo que vale la pena explorarlo con más detalle porque nos muestra dos cosas. Número uno, que ya existen marcos jurídicos que plantean de forma implícita ese deber general de prevención. Y por otra parte, también permite hacer una analogía con el objetivo propio de la debida diligencia en derechos humanos. El objetivo de la debida diligencia no es contar con procesos, mecanismos y demás. El objetivo central, la prevención de impactos adversos. Si encontramos esa relación, y me parece que los ejemplos que vendrán y podrán observar en este producto lo hacen de forma muy clara. Si podemos observar esa analogía, creo que tenemos un panorama muy distinto al que se pensaría con un análisis mucho más sencillo, ¿no? Y eso me lleva a un punto final para tratar de terminar dentro del marco de tiempo que tengo. Y son algunos retos que de entrada observo en esta cuestión y que son, me parece, muy importantes. La primera es poder hacer una traducción de los elementos de los derechos humanos a los conceptos esenciales del derecho civil, cómo hacer esta interrelación entre los dos marcos jurídicos, incluyendo la referencia a daño moral, al daño emergente, al lucro cesante y a otras características propias del sistema de derecho civil que existe en América Latina. En segundo lugar, evidentemente, y es un trabajo propio del ámbito de derechos humanos, existe una necesidad de profundizar en la capacidad judicial para incluir estos elementos en sus análisis de forma más recurrente, más generalizada, pero a final de cuentas estos elementos ya señalados indican que es una posibilidad ya existente y ya presente. Y en tercer lugar, me lleva a plantear la obligación para nosotros que estamos en este tema, de revisar el papel preventivo o de reparación de los mecanismos de protección constitucional en la región. Y en cuarto lugar, y por último, el tema de incluir una perspectiva de derechos humanos ante el potencial de utilización de normas de derecho internacional privado de nuestros países. En ese tema, la experta aquí es Florencia, yo no voy a entrar en esos detalles, pero creo que estos cuatro elementos nos dan, a final de cuentas, un espacio muy importante, unos indicadores muy importantes sobre hacia dónde debemos llevar la reflexión para poder realmente facilitar el acceso a ese recurso efectivo y derivado de eso a la reparación propiamente, como se establece no solamente en los principios rectores, sino en los diferentes instrumentos internacionales y regionales. Y con eso cierro esta intervención. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Humberto, por tu exposición. Te lanzo una pregunta, no sé si casi dos, como a Luis, que Laura me dice que por favor nos ciñamos al tiempo y la segunda casi que la estoy colando. Pero bueno, la primera pregunta que se plantea es ¿hacia dónde apunta, ¿no?, América Latina en materia de reparación en casos de abusos empresariales? Más a los derechos humanos o más a medio ambiente. Y hablando ya de medio ambiente o hablando de abusos contra el medio ambiente, incluidos los climáticos, y ya que estamos hablando del principio de prevención, quería preguntarte también por el principio de precaución. Cómo ese principio empieza a aparecer también en la jurisprudencia y cómo podemos hacer quizás un uso adecuado de él para abordar estos abusos, ¿no?, de las empresas en materia de derechos humanos, pero sobre todo de medio ambiente, que es donde este principio se encuentra más arraigado. Gracias, Humberto. Gracias, Livia. En primer término, sobre el primer punto, ¿hacia dónde apunta América Latina en esta cuestión? Me parece que hay una ruta relativamente clara y se trata básicamente de una ruta de reforzamiento de capacidades. Creo que ese es el punto central en el que evidentemente la oficina de la alta comisionada va a jugar un papel central, además de otros actores que puedan acompañar este proceso, pero esa es la primera necesidad sobre la base de algunos de esos elementos que he señalado. Creo también, y es parte de lo que mencionaba Luis, que va a ser muy importante identificar claramente la responsabilidad propia de los poderes legislativos para poder generar las condiciones adecuadas en términos jurídicos para que sea viable la reparación, incluyendo elementos en los que usualmente no pensamos, como esos temas de derecho internacional privado, por ejemplo, incluyendo los aspectos de los plazos de prescripción, entre otras cuestiones que son
en la práctica muy importantes. Eso como primera reflexión. Y sobre esta cuestión del principio de precaución, aunque hay un dilema bastante interesante en América Latina, porque a mi conocimiento al menos solamente existe un país en el que hay tribunales ambientales, que es el caso de Chile, al menos de los que tenemos nosotros analizados. Me parece que ese principio de precaución también se puede ligar de forma bastante cercana con la cuestión de debida diligencia, pero se vuelve otra vez un papel de traducción de ese marco no obligatorio, digamos, o no voluntario, perdón, con estos sistemas jurídicos que existen a nivel nacional y con otras obligaciones internacionales. Entonces, creo que parte del dilema es justamente hacer ese diálogo entre diferentes regímenes jurídicos para facilitar la comprensión y el diálogo con un lenguaje común sobre todo. Bueno, muchísimas gracias, Humberto. Voy a continuar y en este momento pues sí le voy a ceder la palabra a Florencia. Bienvenida de nuevo, Florencia. El tiempo es tuyo. Gracias. Gracias, gracias Livia, y gracias a todas y a todos por haber organizado este evento. Voy a tratar de ceñirme lo humanamente posible al tiempo. Me dijeron 10 minutos, en realidad son 12, pero saben que tiendo a no cumplir el plazo, entonces no. Vamos a hablar lo mínimo indispensable como para señalar algunas cuestiones que creo que pueden ser interesantes para este espacio. Como les comentaba Humberto, y como seguramente va a desarrollar con un poco más de tiempo Miguel, mi intervención en realidad quiere señalar algunas de las características o de los elementos tipificantes que pudimos identificar en un estudio que desarrollamos durante un tiempo bastante extenso con un grupo de investigadoras e investigadores de Argentina. Y aprovecho para señalar que ese producto no es producto de mi trabajo exclusivo, sino de muchas personas que intervinieron con su saber experto en materia penal, ambiental, administrativa y constitucional, que escapa por mucho a lo que yo pudiera haber aportado a ese instrumento. Lo interesante de ese documento no solo es la exploración que hace de la debida diligencia y la reparación en Argentina en materia de empresas y derechos humanos en este amplio espectro de temas, sino es también la posibilidad de señalar algunas cuestiones que no estaban señaladas específicamente en esos términos, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio que es bastante novedoso, en el sentido de poder identificar prácticas que tal vez eran comunes en el ordenamiento jurídico argentino en este caso, y que no habían sido identificadas como prácticas vinculadas a la debida diligencia en derechos humanos, y en general al marco de empresas y derechos humanos. Y entonces hay algunos aspectos, decía, que pueden ser señalados como quizás los más relevantes, o algunos de los más relevantes, porque lo cierto es que el informe es bastante extenso, y hay muchas cuestiones que se pueden como priorizar, pero bueno, para este espacio vamos a señalar algunas de ellas. La primera es algo muy común a los sistemas jurídicos de América Latina, y es la estructura muy robusta del derecho constitucional y de la Constitución en general y del sistema de tratados, ¿no? Esto es algo que tenemos muy arraigado en muchos de los sistemas de derecho de América Latina, y en el caso argentino, desde la reforma de la Constitución del 94, el sistema de derecho internacional de los derechos humanos, o de tratados de derecho internacional de los derechos humanos, que tienen la misma jerarquía que la Constitución, es un elemento tipificante de la estructura del ordenamiento nacional. Y a partir de ello, y con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en Argentina en 2015, con su entrada en vigor en 2015, aparece un elemento que no es menor y que es muy interesante para observar en este marco de empresas y derechos humanos, y en esta noción que señalaba Luis sobre la voluntariedad o la no obligatoriedad de los principios rectores, y es el diálogo de fuentes. Es un concepto dificultoso que viene del derecho internacional privado, lo voy a reivindicar porque es propio, pero que aparece en el derecho argentino, en principio, como una influencia brasilera traída desde Alemania y llegada por el derecho de consumidores y consumidoras, y que viene a traer algunas dificultades, ¿no? Porque la interpretación en los términos del diálogo de fuentes es bastante compleja, pero que al mismo tiempo aporta un elemento muy interesante a este conjunto de normas que es bastante diverso. Junto con ese sistema constitucional robusto y este diálogo de fuentes, aparece otra característica que es muy importante a los efectos de
de Empresas y Derechos Humanos y de la debida diligencia, y es la reforma completa del sistema de la responsabilidad civil, es la aparición de las funciones de la responsabilidad civil en términos específicos, ¿no? Denominada de esa manera como la función preventiva y la función sancionatoria, dejándose de lado la función punitiva, aunque en cierto punto podríamos decir que también aparece de manera solapada, y que si la cruzamos con el diálogo de fuentes la podemos traer desde el derecho de los consumidores hacia otros ámbitos o áreas del derecho. Entonces, la reforma del sistema de la responsabilidad civil se vincula fuertemente con lo que mencionaba Humberto sobre el alcance o la dimensión y la caracterización de la reparación, y entonces nuevamente aparece un elemento que es bastante novedoso en la estructura del derecho nacional, que es novedoso por estar incluido dentro del código, no novedoso porque sea distintivo de la reforma, que es la idea de la reparación plena, el concepto de reparación plena incluido dentro del Código Civil y Comercial, con la extensión que eso implica, incluso la posibilidad de que la reparación plena esté dada por la publicación de la sentencia en ciertos casos donde hay una afectación al derecho al honor de las personas. Entonces, este cambio en el paradigma de la responsabilidad, la introducción de las diferentes funciones de la responsabilidad, la función preventiva del daño como tal, de la que se puede hablar mucho, pero el tiempo no nos lo permite, se vinculan también con dos elementos que son muy interesantes a los efectos de los procedimientos vinculados a empresas y derechos humanos. Uno de ellos es la posibilidad de que el juez o la jueza identifique, o revierta o modifique la carga de la prueba en ciertos supuestos en donde esto pudiese estar en mejores condiciones una parte que la otra para ofrecer una prueba, sino típicamente cuando uno alega algo debe acompañar prueba, entonces es posible modificar eso con un criterio de conveniencia. Y al mismo tiempo aparece el elemento de la prescripción o la imprescriptibilidad, en realidad, de ciertas acciones derivadas de la responsabilidad civil vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Este elemento de la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad no tiene necesariamente que ver con empresas y derechos humanos, pero bien puede aparecer vinculado en este esquema. Ustedes sabrán que Argentina pasó hasta no hace tantísimo tiempo por un proceso de una dictadura militar, y derivado de ello hay una serie de acciones de responsabilidad civil que se vinculan y que aparecen mencionadas incluso también en el reporte, y que tienen como corolario la posibilidad de que las acciones civiles derivadas de estos crímenes de lesa humanidad no prescriban. El último elemento que quisiera destacar es un elemento no menor vinculado a la debida diligencia y a la responsabilidad de grupos, y también un poco vinculado a la pregunta que hacían en el chat sobre las pymes, y tiene que ver con la aparición del marco de empresas y derechos humanos en sentencias o en casos judiciales, y en cómo esto aparece no solo mencionado, sino cuáles son las consecuencias, ¿no? Humberto decía, hay sentencias de 2016, en el caso argentino incluso hay sentencias de 2012 y 2013, hay un magistrado en particular que lo tenemos identificado, puesto en un pedestal, porque cada vez que puede menciona los principios rectores y las líneas directrices, y lo queremos. Y no solo usa los instrumentos para hacer referencias, sino que usa los instrumentos para interpretar las normas locales, y eso es algo que se puede hacer sin salirse de los marcos jurídicos, ¿no? Entonces, ese elemento está mencionado en el reporte y es muy interesante, pero al mismo tiempo, este magistrado es laboralista, y aquí es el otro elemento y el último que quiero mencionar, y es que la tendencia de la jurisprudencia laboral es mucho más flexible en lo que refiere a la extensión de la responsabilidad a las matrices o a las controlantes. Y esto es un elemento no menor en responsabilidad de empresas, porque siempre intentamos acceder a quien tiene el bolsillo más grande. Y en el caso argentino, eso genera alguna suerte de distorsión dependiendo de quién esté leyendo el problema. Si lo lee un comercialista o una persona que hace derecho privado, va a decir que la lectura de la teoría del corrimiento del velo societario es muy restrictiva, y en materia de derechos laborales tiende a ser un poco más flexible. Eso se vincula, como decía, con el elemento de las características de las empresas que operan en Argentina. No estamos necesariamente en presencia de
empresas multinacionales o incluso filiales o subsidiarias. Estamos en presencia de pequeñas y medianas empresas que forman parte de cadenas de suministro mucho más complejas, y creo que ese es un elemento que no tenemos que perder de vista cuando pensamos una regulación local en materia de debida diligencia, y seguramente me procedería. Muchísimas gracias, Florencia. Muy interesante tu exposición, y además yo creo que viene a manifestar algo que cada vez las personas que trabajamos más en este campo de las empresas y los derechos humanos tenemos más claro, y es que la interdisciplinariedad es imprescindible para ser creativos en este campo tan complejo y tan difícil como es el de los derechos humanos y la actividad de las empresas. Te lanzo, al igual que al resto de ponentes, una pregunta, y es si consideras que el marco jurídico actual en Argentina establece un deber preventivo que se asemeja al de la debida diligencia en derechos humanos, que bueno, yo creo que en parte has respondido obviamente con tu exposición. Si quieres profundizar un poquito más en esta cuestión, pues obviamente tienes unos minutos. Sí, gracias por la pregunta, Livia, porque exactamente ese creo que es el elemento más interesante del aporte que hace nuestro informe, no porque estemos señalando, inventando la pólvora, sino porque estamos señalando específicamente una o dos herramientas que pueden ser muy utilizadas para hablar de este elemento incipiente de la debida diligencia en el derecho argentino, y es, en primer lugar, la introducción explícita dentro del código de la función preventiva del daño. En esos términos, y con esa extensión, y hablando de acciones u omisiones previsibles por parte de individuos o de empresas, es casi una definición tomada de los principios rectores sin querer. Entonces, aparecen todas estas palabras que son muy significativas para el marco de empresas y derechos humanos, y que además nos permiten empezar a leer la función preventiva del daño y la responsabilidad civil en los términos de la debida diligencia, ¿no? Nosotros, el concepto de debida diligencia, como decía Luis, no es ajeno al derecho, sí lo es en los términos en los que lo plantean los principios rectores, no solo como una relación económica o un análisis económico, sino una debida diligencia que se extiende sobre esos efectos adversos en los derechos humanos. Y el segundo elemento muy importante es lo que señalaba Humberto sobre las acciones constitucionales, y en particular la acción de amparo. La acción de amparo en el caso argentino es una acción pretendidamente expeditiva, que no debería ser la primera puerta a la que una persona recurra, sino que siempre que no exista un mecanismo o una vía mejor, debería ser esta la puerta de entrada. Sin embargo, está específicamente abocada a afectaciones de derechos fundamentales por el Estado o por individuos. Entonces, esta posibilidad cierta de poder ocupar la acción de amparo como un mecanismo para la reparación es uno de los elementos que creo que, en combinación con la función preventiva del daño del Código Civil, son muy interesantes para pensar eso como incipiente. Okay. Muchísimas gracias, Florencia. Creo que luego tendremos más tiempo para charlar y conversar sobre estas cuestiones. Bueno, ahora sí, creo que le cedo la palabra a Daniela. Bienvenida de nuevo, y también pues es tuyo el tiempo. Gracias. Obrigada, Lívia. Eu vou, então, me dirigir a todos em português. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, o convite. Quero agradecer aos organizadores, a Nova School, também a Universidade de Monterrey, e também a oportunidade de trabalhar, fazer a pesquisa e participar deste livro, né? Eu preciso fazer um agradecimento também à equipe, o reconhecimento da equipe que trabalhou para que o capítulo do Brasil pudesse ser feito. O meu plano, então, aqui é rapidamente expor alguns mecanismos existentes no Brasil, para que a gente possa, então, discutir a reparação por violações de direitos humanos, e preciso fazer a nota introdutória para que se compreenda que o fundamento dos pedidos de reparação, ou seja, os direitos que são violados, eles são os chamados direitos fundamentais que estão na nossa Constituição. E eles são os direitos que estão reconhecidos na Carta Internacional de Direitos Humanos, com o acréscimo dos direitos do consumidor e do meio ambiente,
porque seja por disposição constitucional, seja por decisão da nossa Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal, houve a inclusão desses direitos no rol de direitos fundamentais. E aí, conforme também a interpretação do nosso Supremo Tribunal Federal, a recepção desses direitos humanos, que são reconhecidos, então, internacionalmente, ela vai se produzir de duas maneiras diferentes, mas o que é relevante é que eles serão tratados dentro do país com status de norma constitucional ou com status de norma supralegal, ou seja, abaixo da Constituição, mas acima de todas as outras leis. Isso é relevante quando você tem a discussão a respeito da matéria, da substância que fundamenta o teu pedido de reparação. Como dizia, né, a Florência, esse sistema constitucional que a gente conta também aqui no Brasil, ele é bastante importante para estabelecer esses fundamentos que a gente vai utilizar nas ações de reparação. A gente não tem um marco jurídico, uma norma que estabeleça explicitamente uma obrigação empresarial genérica de respeitar os direitos humanos. E também não estamos perto de que isso aconteça, a gente não tem discussões, por exemplo, no Congresso Nacional, para a adoção de um marco dessa maneira. Mas nós temos um documento, que é um decreto presidencial de 2018, que veicula as chamadas diretrizes nacionais sobre empresas de direitos humanos. Então, ao contrário de Peru, do Chile, da Colômbia, que, né, a gente aqui não tem um plano nacional, e essas diretrizes, elas seguem efetivamente o modelo dos princípios, mas a crítica que a gente faz é que tudo que está nesse decreto é adotado expressamente de maneira voluntária, um cumprimento voluntário para as empresas. E aí a gente poderia, por exemplo, buscar em alguns regulamentos específicos, setoriais, né, por setor produtivo, para a gente ver se algum deles vai falar sobre direitos humanos. Então, você vai lá, por exemplo, em Código de Mineração, Código Florestal, mas a gente também não tem menção. Tampouco a gente vai ter uma legislação que vai estabelecer uma obrigação geral de devida diligência em direitos humanos. Agora, se a gente olhar alguns casos específicos, a gente pode encontrar algo muito parecido. Por exemplo, a obrigação de empresas que administram resíduos sólidos. Elas precisam elaborar um plano de gestão desses resíduos. E essa, inclusive, é uma condição para que seja outorgada a elas as licenças ambientais. Então, essa é uma relação direta com devida diligência, apesar da gente não ter a legislação de devida diligência nos modelos que estão sendo adotados em outros países, em especial na Europa. E, sem dúvida, a disposição do Código Civil, que vai falar sobre negligência, também pode ser conectada ao dever de diligência, apesar da gente não ter decisão judicial ainda nesse sentido. Mas essa falta, então, de legislação expressa, clara, né, não significa dizer que a gente não vai ter disposição que pode se aplicar a atividades empresariais. Eu acho que essa é uma importante conclusão do relatório. A gente vai encontrar normas específicas, inclusive não setoriais, daí, né, mas pelo direito protegido. Por exemplo, o nosso equivalente a um Código do Trabalho, que é a nossa consolidação das leis trabalhistas, o Código do Consumidor, ou mesmo o Código de Defesa de Criança e Adolescente. Então, aí, por direito protegido, a gente também vai encontrar regulamentação que permite o fundamento de ação. O nosso Código Civil acaba regulamentando ação e omissão voluntária, negligência e imprudência que levem a uma violação do direito, que levem, então, a um dano. Isso, pela lei, está estabelecido como ato ilícito, e se você produz um ato ilícito, surge a obrigação de reparar o dano. Como o Código Civil não faz diferença entre responsabilidade de pessoas físicas e jurídicas, ele é aplicável a ambas. Esse mesmo código, ele ainda vai estabelecer a existência da responsabilidade independente da culpa do agente. Então, aí vai ser suficiente a configuração do nexo, né, entre o fato e o dano, quando, em casos que a lei expressamente prevê, ou então, quando a atividade que é realizada pelo aquele autor do dano, que pode ser uma empresa, então, a atividade, por sua natureza, importe um risco para os direitos. Então, quer dizer,
não é uma legislação de empresas de direitos humanos, mas é absolutamente uma legislação que pode ser utilizada para esses casos. A gente também tem disposições sobre responsabilidade vicária, o vínculo que você faz entre um terceiro para que ele se responsabilize, né, como um tutor legal pelos danos que são causados, né? Então, é uma violação de um dever de vigilância. Então, estou dando esses exemplos, que são exemplos não só da Constituição, mas também infraconstitucionais, a partir de setores ou a partir de direitos protegidos, para a gente perceber que a ausência de uma legislação em empresas de direitos humanos não significa dizer que a gente não vai ter legislação suficiente que possa estabelecer efetivamente essa responsabilidade. A gente também tem responsabilidade no âmbito penal, no caso de condutas que sejam prejudiciais ao meio ambiente. E as sanções aí são interessantes, porque a gente pode ter multa, pode ter uma restrição legal, como, por exemplo, a proibição de contratar com o governo, ou então eu posso ter prestação de serviços à comunidade, desde cobrir os custos de um projeto ambiental, ou então recuperar efetivamente a zona que foi degradada, aqui, né, o meio ambiente, ou então manter um espaço público, por exemplo. Então, isso advém da responsabilidade penal. E ela não elimina a responsabilidade civil, que também pode acontecer, independentemente da responsabilidade penal, quando a gente tem dano ao meio ambiente. Então, essas são questões que dizem respeito ao caráter substancial, né, de fundamento de reparação. E aí, a gente também abordou nesse relatório o fato de que existem obstáculos para que isso aconteça, né? São várias as dificuldades para que a reparação de fato aconteça, e um deles, bastante reconhecido pela doutrina, é a própria estrutura societária das empresas, uma regra de ouro no direito societário, mas que comporta exceções. E no Brasil nós adotamos essas exceções também. Então, desconsideração da pessoa jurídica é algo que acontece primeiro por disposição do Código do Consumidor, depois ele vem importado para o Código Civil, que vai permitir a desconsideração, por exemplo, quando acontece confusão patrimonial, que é extremamente relevante para o tema que a gente está tratando aqui, né? E você quer demonstrar que a empresa que provocou o dano, ela não tem como pagar uma condenação, mas os seus sócios têm o recurso, né? Ou mesmo se não são os sócios, você pode alcançar os ativos de uma empresa que faça parte do mesmo grupo econômico. Quer dizer, que também é uma discussão importante para empresas e direitos humanos, em especial quando a gente consegue enxergar que, em vários casos, as estruturas societárias elas são utilizadas justamente para esvaziar aquelas empresas que causam os danos dos seus ativos, né? Então, se há uma confusão patrimonial, você ainda presume o abuso, e para evitar a desconsideração da pessoa jurídica, a empresa é que tem o ônus da prova para provar o contrário. Então, isso tudo diz respeito a estabelecer a obrigação das empresas em relação aos direitos humanos. Eu diria que a melhor possibilidade é utilizar dos direitos fundamentais, pleitear a aplicação horizontal e relacionar isso com dispositivos de responsabilidade extracontratual, seja do Código Civil ou seja de regras específicas. A gente também tem regra de processual interessante, né, como produção de prova dinâmica, que tende a ser muito mais benéfica para as vítimas, né, já que a gente reconhece que em disputas de violação de direitos humanos por empresa há uma dificuldade muito grande das vítimas em provar não só o dano, mas como também o nexo. E eu preciso mencionar, como disse a Florência, nós aqui temos o nosso magistrado de direito do trabalho, que também usa os princípios em várias sentenças. Então, aí eu termino aqui, então, para usar somente o meu tempo. Obrigada, Lívia. Obrigada, Daniele. Muchas gracias por tu intervención. También te lanzo, ¿verdad?, una pregunta que teníamos aquí preparada para ti, muy interesante, esta descripción que has hecho de los diferentes mecanismos, además, que existen para la atribución de responsabilidad a las empresas. En particular, ¿qué consideras, qué opinas sobre si las acciones civiles públicas podrían ser realmente
una herramienta útil para impulsar el acceso a la reparación en Brasil? Ótimo, Lívia. Essa é uma excelente pergunta. A ação civil pública, ela vem, né, ela é criada no Brasil na esteira da criação das ações de classe, e ela permite, né, a proteção, ela serve para proteger direitos difusos ou coletivos. E ela tem sido utilizada amplamente e tem produzido decisões bastante relevantes em caso de violação de direitos humanos por parte de empresas. Então, a gente tem desde decisão que condena a empresa para construir um sistema de drenagem de águas pluviais, decisão que condena a empresa a pagar a indenização porque vendeu gasolina sem seguir as regras, né, as regulamentações legais. Ou seja, a gente tem algumas decisões bem relevantes em relação especialmente ao direito do consumidor, a proteção do direito da criança e a proteção dos direitos ambientais. Então, o que me parece é que a ação civil pública, ela tem um procedimento anterior que é ainda mais relevante para a discussão de empresas de direitos humanos, que é a possibilidade de investigação que é aberta ao autor, no geral o Ministério Público, existem outros autores, mas o Ministério Público é o que mais propõe essas ações, e nesse processo de investigação, ele pode buscar informações da empresa, ele pode escutar peritos, expertos, e aí ele pode chegar a um acordo com a empresa, que é o famoso TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Esse TAC é um instrumento importantíssimo para fazer cessar violações. Então, ele é bastante relevante porque a gente consegue, desde logo, estabelecer que uma empresa, por exemplo, deixe de fazer alguma coisa ou passe a fazer alguma coisa para a proteção desses direitos. E nessa medida, então, acho que a ação civil pública ainda pode ser muito mais utilizada para outros direitos que não estejam exatamente vinculados às questões ambientais, às questões de consumidor, porque ela efetivamente permite, né, que a coletividade se beneficie com somente uma medida. Então, e com toda essa fundamentação, porque ela, na verdade, ela é uma questão processual, ela é um instrumento, né? Então, se você junta um instrumento como esse, né, com a substância, com a matéria que a gente já tem em outras legislações, parece que a gente pode tirar daí várias sentenças interessantes para discutir empresas e direitos humanos. Muchas gracias, Daniele. Y ya, pues, para concluir, ¿verdad?, con estas exposiciones de nuestros ponentes, le doy de nuevo la bienvenida a Miguel y le cedo la palabra. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, sobre todo también a las organizaciones convocantes, a Claire de Nova Center, a Humberto del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey. Y bueno, siempre es un gusto ver a todas y a todos, integrantes del Global Business and Human Rights Scholars Association, y también darles un saludo muy especial de parte del director del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la CAS, el señor Hartmut Rank, y también parte del equipo de trabajo de Empresas y Derechos Humanos como Daniela Montaña. En esta oportunidad, y ya me puse ahí mi cronograma para no pasarme los 10 minutos, venía a hablarles un poco acerca de lo que ya tanto Daniele, Humberto, como Florencia han venido hablando acerca de esta publicación que prontamente vamos a lanzar para que todas y todos ustedes puedan tener un poco a la mano estas experiencias latinoamericanas en materia de reparación. Pero en esta oportunidad yo quería vincularlo un poco justamente al tema principal que vemos en el programa Estado de Derecho, que es justamente el Estado de Derecho, ¿no? En esa línea, analizar algunos elementos que contribuyen al fortalecimiento del Estado de Derecho cuando se aborda el tema de cuestiones sobre empresas y derechos humanos. El Estado de Derecho, al ser un principio de gobernanza, justamente que involucra a todos los actores como las empresas, requiere que se preste especial atención, especialmente a dos aspectos. El primero de ellos es el referido al fortalecimiento normativo en materia empresarial,
Y el segundo es el que se refiere más al fortalecimiento de buenas prácticas empresariales que velen por el respeto de los derechos humanos, en donde estas buenas prácticas serán útiles también para el desarrollo de un litigio adecuado y la implementación de las decisiones que se puedan adoptar. Obviamente mi ponencia no va a estar dirigida a este segundo punto, por lo tanto, volviendo a este primer punto sobre el fortalecimiento normativo en materia empresarial, es necesario destacar el acceso a mecanismos de reparación, sean judiciales o extrajudiciales, cuando se tratan de casos donde se involucran a empresas. Los mismos que se deben de cumplir con ciertos parámetros de certeza, que es más conocido como seguridad jurídica, igualdad, especialidad y sobre todo también la consideración de parámetros internacionales que a lo largo de las diversas ponencias se ha ido mencionando. Aquí se involucra la práctica judicial, en donde los jueces y las juezas aplican la normativa local, pero también atraen a la atención determinados parámetros internacionales sobre empresas y derechos humanos, así como aquellos instrumentos de gestión de la calidad empresarial que a nivel internacional se han dado y se han venido implementando por parte de las empresas. Y solo por señalar un ejemplo es el ISO 26000, que señala sobre el concepto o propiamente desarrolla el concepto de debida diligencia. Y es por eso que acá es muy importante ver esta relación con el Estado de Derecho, porque dentro de la normativa, digamos, propia o de la doctrina al momento de hablar de Estado de Derecho, se traen elementos de abajo hacia arriba, que es la práctica justamente que las empresas también pueden emplear para fortalecer el acceso a mecanismos de reparación, pero también de arriba hacia abajo, que es propiamente la normativa, la práctica y sobre todo también el desarrollo jurisprudencial que tanto juezas y juezas puedan sacar. En este sentido, yo quisiera traer a la atención algunos elementos importantes, sobre todo para la seguridad jurídica, la especialidad y la igualdad, al momento de hablar sobre acceso a mecanismos de reparación. La primera de ellas va vinculada con la ley y la política pública. Actualmente en Latinoamérica no hay una ley que regule específicamente la debida diligencia empresarial, pero hay normas que buscan, como bien lo han señalado, es mitigar impactos adversos en diferentes áreas del derecho, mencionando algunos elementos del concepto de debida diligencia o mencionando el concepto de debida diligencia, y también, por supuesto, en algunos textos constitucionales también se hace referencia a ello. En materia constitucional, solo por mencionar un caso, en Ecuador se señala claramente que las empresas deben de asegurar el buen vivir y desincentivar actividades que atentan contra sus derechos, así como su gestión empresarial deberá de ser participativa, transparente y eficiente. Ya en cuanto a normas más especiales, un ejemplo de ello podemos señalar a Colombia, que cuenta con la ley 1328, que establece que la debida diligencia es uno de los principios que orientan las relaciones de las entidades financieras y de los consumidores. En esta ley claramente también se define lo que es la debida diligencia. Pero por otro lado, también, como sabemos, existen políticas públicas que se han traducido en algunos casos, en los pocos casos que hay en Latinoamérica, en planes nacionales de acción, y actualmente también en 2 planes nacionales de acción que se vienen desarrollando, como uno de ellos es el caso de México. Pero también en Brasil se han tomado algunas iniciativas, y acá Daniele podrá dar fe de esto. Son como, por ejemplo, las directrices nacionales sobre empresas y derechos humanos, o en Argentina, en el caso de Florencia, que se dieron 2 directrices muy importantes, la última en 2020 relacionada más a alineamientos para la igualdad de género sobre empresas y sociedades del Estado, en donde ya se nota un poco más ese criterio de transversalidad de las políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos. Ya a nivel judicial, quisiera destacar una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, en donde va ligada justamente al tema de pueblos indígenas y extractivismo, que es la sentencia, una sentencia del 2008 relacionada con la gobernación del cabildo indígena de las comunidades Agua en Colombia, en donde 2 de sus magistrados destacan que es importante que se aplique la debida diligencia de manera especial en casos indígenas y se aborde desde un criterio de especialidad de la materia.
lo cual también puede ser tomado en consideración con lo que se señalaba al inicio de ver la debida diligencia desde la gestión de riesgos, pero también una gestión de riesgos especializada de acuerdo a cada área del conocimiento, como por ejemplo el caso de los pueblos indígenas. Ahora bien, los casos vinculados, como ya se ha señalado también al tema de empresas y derechos humanos, se han visto mayormente en el campo constitucional, en el campo civil, laboral, administrativo y penal, pero sobre todo esta diferencia que mencionaba también Humberto sobre que algunos elementos de la debida diligencia se abordan cuando se habla de la responsabilidad social empresarial, sea objetiva o subjetiva, se han dado a nivel, digamos, judicial, y hay diferentes posturas en las cuales algunos pretenden, digamos, incluir algunos elementos de la debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos al momento de analizar los riesgos o los potenciales riesgos en la responsabilidad civil extracontractual. Ahí yo solo quisiera señalar, por ejemplo, los diferentes conceptos que existen. En Brasil se ha hablado mucho en este caso del riesgo de la actividad, pero también en Chile se ha tocado mucho este tema, especialmente sobre la responsabilidad estricta o lo que se podría decir como la responsabilidad objetiva en algunas materias en concreto, como el caso de hidrocarburos, el caso también de tratamiento de sustancias tóxicas, ¿no? Y también el deber de cuidado. Pero por otro lado también se han abordado algunas sentencias en donde el factor de atribución objetivo de la responsabilidad civil extracontractual también ha salido a la luz, y uno de ellos, y muy conocido, es el caso Machuca, en Colombia, en donde se relaciona directamente con la contaminación por, digamos, explosivos que detonó el ELN en un río que al final afectó a una comunidad, y que por esta razón justamente la Sociedad de Oleoductos Central, o conocida como OCENSA, fue responsabilizada y tuvo que indemnizar también a las comunidades, ¿no? Estos avances también se dan mucho a nivel constitucional, y ahí solo como referencia mencionarles un caso peruano muy emblemático sobre el tema, relacionado con el caso Cordillera Escalera, en el cual también el juzgado habla propiamente de la obligación de las empresas de preservar el medio ambiente sano y equilibrado y abstenerse de realizar algunas acciones, en donde ya ve involucrado el concepto de prevención de riesgos, ¿no? Si bien desde un campo mucho más abierto a lo civil y no tan especializado al tema de empresas. Otro factor que podría también eventualmente considerarse y que es muy importante es el acceso a la información al momento de hablar de Estado de Derecho. Hay muchos países que forman parte no solo de instrumentos interamericanos, como por ejemplo el Tratado de Cooperación y Asistencia Judicial en Materia Civil, o la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, sino que esto es muy importante poder analizarlo desde la perspectiva de empresas transnacionales, en donde no se cuenta con información necesaria en las jurisdicciones locales y se necesita recurrir a jurisdicciones supranacionales para poder obtener información. Y esta justamente también es una labor que se podría utilizar a nivel judicial para poder hacer un estudio dentro de las diferentes opciones también en materia civil, penal, laboral o administrativa, sobre el analizar la debida diligencia empresarial. El obtener la información se convierte acá en uno de los elementos claves para poder realizar este análisis. Finalmente, como último punto, quisiera traer un poco a la atención la importancia de, al momento de hablar de debida diligencia y sobre todo de ver la experiencia judicial, es que para poder analizar esta gestión de riesgos o tener un análisis mucho más adecuado en materia de debida diligencia empresarial, es importante también el uso de áreas de conocimiento que no solamente sean jurídicas, para lo cual también se hace necesario la utilización de peritajes, en donde no solo abogados estén involucrados, sino que se pueda llegar a analizar, si se va a analizar, la responsabilidad de la empresa desde los lentes de la debida diligencia empresarial como tal, tomando en cuenta los elementos de los principios rectores o del desarrollo, digamos, jurisprudencial en materia de empresas y derechos humanos, contar con peritajes especializados para poder verlo desde estos ojos, con estos lentes, y poder analizar los casos de una manera más adecuada.
Yo creo que lo dejaría ahí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por tu intervención y también por ajustarte también al poco tiempo del que disponemos. Te lanzo igualmente una pregunta, quizás dos, cortitas. La primera es, ¿qué elementos globales, ¿no?, de estas experiencias consideras tú que contribuyen al fortalecimiento del Estado de Derecho cuando se abordan estas cuestiones sobre empresas y derechos humanos? Y una cuestión que también me surge al hilo de todo lo que hemos hablado, quizás tú puedas aportar algo de luz, ¿no?, cuando estamos hablando sobre todo de estas cuestiones relativas al deber de cuidado, a la prevención de riesgos, etcétera. Tienen estos conceptos una mayor aplicación cuando estamos hablando de empresas públicas cuya actividad tiene un impacto más que sustancial en materia de derechos humanos, y hablo, por ejemplo, de Petroecuador, y ahí lo dejo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Miguel. No, muchas gracias. En realidad, algunos de los elementos ya los comenté, pero solo quisiera, digamos, hacer énfasis en tres. Uno de ellos es la transparencia de la información. Nosotros no vemos, o al menos dentro de las diversas investigaciones que los equipos de trabajo han hecho dentro de esta publicación, no se observa de manera clara que, digamos, dentro de los procesos judiciales, las partes, especialmente la parte que tiene que probar, digamos, que ha habido algún tipo de responsabilidad por parte de las empresas, haya contado con información suficiente. Entonces es muy importante para el Estado de Derecho contar con esta información y no de repente trabajar en materia más de sospechar que existió el riesgo o que pudo darse riesgo, o trabajar hipótesis con base a información de contexto que no necesariamente responde a la realidad de lo que ha sucedido. Es por eso que ahí traje un poco a colación el tema de los peritajes especializados en materia de empresas y derechos humanos. Un peritaje especializado puede dar los elementos desde la óptica de la debida diligencia empresarial y no desde la óptica de una debida diligencia desde una perspectiva ya civil, ¿no? En donde no toma, digamos, todos los elementos que debería tomarse con esta especialidad. Y por otro lado, es más que todo también la especialización de los tribunales. Trabajamos y tenemos especialidad civil, laboral, penal, administrativa. La administrativa, que como bien lo saben, es un mundo abierto porque no establece propiamente mecanismos de reparación, sino lo que hace es evaluar si administrativamente se llevó o no llevó a cabo algún paso. En materia, por ejemplo, de pueblos indígenas, el tema de consulta previa siempre sale a la luz y es uno de los temas por los cuales se sanciona a una entidad o a una empresa. Pero no hay dentro de cada uno de estos campos como una concepción clara de lo que es o de lo que son los estándares en materia de empresas y derechos humanos y cómo poder realizar una investigación adecuada. Y esto va de la mano con lo que señalaba Humberto, y la importancia también de este estudio es poder difundirlo a jueces y a juezas de todos los niveles, porque no se cuenta con el conocimiento adecuado de cómo aplicar esta herramienta. Yo la llamo más como una herramienta que como un concepto, porque la herramienta al final se va a tener que aplicar. En cambio, el concepto está ahí y al final no hay, digamos, una posición clara más técnica de lo que se quiere evaluar. Entonces, digamos, eso en materia de cuáles podrían llegar a ser algunos elementos que pueden posicionar al tema de empresas y derechos humanos dentro del marco de Estado de Derecho. Ya con el tema de las empresas públicas, el acceso a la reparación creería yo que tiene un deber más reforzado, ¿no? Porque la empresa maneja la información, la empresa tiene órganos de control directos que pueden, digamos, dar respuesta a algunas denuncias, pero por otro lado también tiene la posibilidad de utilizar o de solicitar información transnacional a través de medios diplomáticos. Ese es uno de los temas clave, y también hay un deber reforzado, ¿no? Si nosotros hablamos que las empresas tienen un deber de aplicar la debida diligencia o esta debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos y no confundirla con otras áreas, los estados tienen el deber de proteger con base en esta herramienta. Y si hay algunos estados que no han desarrollado bien cómo van a poder aplicar un mecanismo de supervisión desde la lupa de la debida diligencia empresarial, va a ser muy difícil
al final, al momento de estar sometido a un proceso judicial tratándose de una empresa o público-privada, poder responder de la manera adecuada, ¿no? Y finalmente el tema, creo que también es clave, el control de convencionalidad que se pueda aplicar sobre algunos de los instrumentos. Particularmente yo soy de la idea de que no solamente funciona con instrumentos, entre comillas, vinculantes, ¿no? Sino que también hay parámetros interamericanos, internacionales y también de organismos que pueden llegar a ser útiles porque el Estado ya toma conocimiento y la empresa también. Entonces, creo que por ese lado podría responderte, Vivi. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, pues hemos concluido con las intervenciones, ¿verdad?, de todos los ponentes invitados a este webinar. Por lo tanto, vamos a abrir paso a una ronda, ¿verdad?, de preguntas, observaciones, cuestiones que entiendo pueden ir escribiendo en este bloque que tenemos que se llaman preguntas y respuestas. Si no, no sé si en el chat alguna persona hizo alguna pregunta anteriormente, si quiere volver a plantearla, y entonces con gusto la iremos leyendo. No hay preguntas en el chat. ¿Preguntas a alguna persona? Había una pregunta en el chat sobre experiencias exitosas de aplicación y apropiación de debida diligencia en pymes. Ah, de acuerdo. Pues no sé si la persona que planteó la pregunta sigue con nosotros y quería, Natalia, si la dirigía a alguno de los ponentes en particular o alguno de vosotros quiere responder. Luis contestó esta pregunta por escrito. Sí, yo le puse un ejemplo concreto que conozco, que es un ejemplo que fue un proyecto financiado por el fondo CERLAC, el proyecto que empieza Conducta Empresarial Responsable en América Latina y Caribe, y es una iniciativa que se lleva a cabo en Colombia y se llama FERPyme. Ahí mandé el vínculo a esa iniciativa. Perfecto. No hay más preguntas. Ninguno de los 30 participantes que tenemos en este webinar quiere plantear alguna pregunta más a los ponentes. ¿No? Bueno, pues ya que estamos aquí y tenemos expertos en la materia, pues yo no me quiero quedar sin lanzar una pregunta que es muy general, pero sé que varias de las personas que están en esta mesa pues están muy involucradas en el proceso, y quiero preguntarles sobre qué perspectivas tenemos sobre el tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos, porque vemos que es un proceso que parece, ¿no?, que ha ido como decayendo en el tiempo. Por lo menos es una percepción que yo particularmente tengo, y sé que por lo menos Luis, Humberto lo siguen muy de cerca, y sí que me gustaría que nos manifestaran un poco cuáles son sus impresiones sobre el proceso del tratado, hacia dónde nos lleva. ¿Seremos capaces de tener un documento y un instrumento o no? Creo que Luis es el más indicado para responder. No te creas, Luis, es broma. Sé que hay unas limitaciones en cuanto a eso. Bueno, de forma muy, digamos, independiente de la función que me tocó desempeñar desde hace 7 años. Creo que hay dos observaciones. No me parece que haya decaído en cuanto al rigor técnico, al contrario, creo que si algo ha pasado con los diferentes borradores del instrumento es justamente irse metiendo más en los detalles que son los que importan, pero eso obviamente conlleva muchas implicaciones políticas. Y justamente Daniela Pamplona y yo escribimos un capítulo que debe salir, yo creo que en las siguientes semanas o meses, sobre el derecho y la diplomacia en el proceso del tratado. Y justamente es parte de las conclusiones que teníamos. Mientras más se avance en lo técnico, más difícil se va a volver lo diplomático.
Y creo que ese es realmente el dictamen desde una perspectiva más política sobre la viabilidad. No es un dilema jurídico, es realmente una falta de voluntad política de avanzar hacia normas tan precisas que dejen tan poca flexibilidad a los estados para, bueno, moverse sobre el tema, ¿no? Es obviamente una impresión muy personal, pero bueno, ya veremos. Nadie tiene, me parece, una bola mágica para saber si en algún momento lograremos tener un instrumento o no. Está silenciado. Luis, perdona, que estaba con el micrófono apagado. Luis, no sé si tienes... Sigo si quieres silenciado, comentarnos. aunque con el teléfono, aunque no, con el micrófono encendido, pero un poco por mi papel institucional, justo en un año en el que por primera vez se nos ha pedido a la oficina que demos una asesoría técnica sobre el tercer borrador de tratado, ¿no? Y este año la oficina va, por primera vez en este proceso, va a salir en público a dar la opinión, con lo cual estoy un poco coartado en la respuesta. Pero para decir alguna de las ideas, yo creo que fuerza, ¿no? de cuál es nuestro posicionamiento. Y primero es insistir en la no contradicción entre el proceso del tratado y el proceso de los principios rectores, ¿no? Entonces esto es un mantra que hemos venido repitiendo. No debo esconder que hubo cierta reticencia por parte de nuestra oficina al principio con el proceso del tratado, porque lo veíamos un poco prematuro, ¿no? En el sentido de que, bueno, nuestra prioridad desde la adopción de los principios rectores siempre ha sido, evidentemente, la puesta en práctica efectiva de los principios rectores, y veíamos que todavía no era momento para entrar en esa discusión tan técnica y que debíamos echar a rodar un poco el marco de proteger, respetar y remediar y ver los procesos políticos, jurídicos, judiciales que se... Y creo que después de 2 años, y yo creo que un poco el aniversario de los principios rectores nos da muchísimas claves para entender este proceso, ¿no? Y creo que quizá si ha habido quizá algún tipo de desafección con el proceso del tratado, ha sido precisamente en la medida en que el tratado no está excluyendo los principios rectores, sino al contrario, ¿no? Está reforzando muchos de los conceptos jurídicos que se recogen en los principios rectores, y de alguna forma están traduciendo en un tratado muchas de las obligaciones que están reflejadas en el pilar 1, ¿no? Y creo que el acercamiento de los distintos borradores de los principios rectores del tratado, perdón, es muy claro. Sí, ok. Muchas gracias. Había una pregunta, no sé si Berta ha respondido. Sí, ya respondí por escrito. Sí, bueno, pues yo creo que no hay ninguna pregunta más, ¿no? Sí, felicitaciones por este evento, muy interesante. Muchas gracias a todos. Bueno, pues entonces, pues como no tenemos más preguntas, ni observaciones, ni cuestiones de nuestros participantes, son las 7:30 de la tarde, pues bueno, voy a dar por concluida esta sesión. Agradezco a todos y cada uno de los participantes su presencia y bueno, espero que podamos encontrarnos pronto, seguir conversando sobre estos temas relacionados con empresas y derechos humanos que son de nuestro interés, compartimos, y yo en particular pues me ha gustado mucho escucharlos a todos, muy interesantes cada una de sus exposiciones, y me llevo también algunas cosas para trabajar ya en casa. Así que bueno, de nuevo agradecerles a todos su participación y esperemos poder seguir viéndonos en eventos de estas características. Muy amables a todos, gracias. Gracias a todos. Lidia me tomó un minuto para invitarles al episodio número 2 de nuestra serie de webinars que tendrá lugar en marzo, a fines de marzo, y el tema es extractivismo, energías renovables y derechos humanos en Latinoamérica. Así que promete ser muy interesante igual. Les invito a todos y muchísimas gracias por participar en este episodio. Muchísimas gracias a los increíbles panelistas que tuvimos hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao.